¿Te pasó alguna vez de pensar en escribir y decir, yo no sé escribir, nunca podría ser escritora, no me animo, se lo dejo a otros que nacieron con ese don? Bueno, si alguna vez pensaste eso y todavía tenés esa cosita, esas ganas de escribir, quédate acá que vamos a hablar un poquito de eso. Durante muchísimos años yo tuve ganas de escribir. Me acuerdo que empecé haciéndolo a escondidas, por así decirlo. Sin decirle a nadie que escribía o que me gustaba escribir o que tenía como el sueño de algún día poder escribir algo bueno, entre comillas, o publicar, ¿no? Como nunca hablé de eso con nadie en un momento de mi vida, ya por 2018, 2019 o antes incluso. Ya había arrancado como a escribir ciertas cosas, ciertos intentos de escribir una novela. Yo tenía la idea de querer escribir una novela y me daba mucha vergüenza compartirlo, primero porque no tenía ni idea de cómo se empezaba a escribir una novela. Después, con el paso del tiempo, empecé como a escribir otro tipo de cosas, no tanto que ver con narrativa, o sea, cuentos o novelas, sino como que empecé a hacer pequeños escritos con cosas que me pasaban, algo más parecido quizás a la poesía, pero sin saber muy bien de qué se trataba la poesía. Yo solamente escribía cositas un poco más cortas, como en versos, ¿no? Como pequeñas estrofas, sin saber quizás qué era una estrofa, qué era un verso, en fin. Pero tenía todo que ver con qué sentía. Yo en ese momento estaba atravesando ciertos procesos de cambio, quizás como ahora, pero bueno, como mis principios, ¿no? Las primeras preguntas que uno se hace, empecé terapia justo en ese momento, era plena pandemia, me acuerdo, así que estaba encerrada sola conmigo misma, por suerte teniendo terapia, pero también escribiendo mucho. Y fue ahí cuando empecé como a conectar mucho más con la escritura a tal nivel que escribía todos los días, casi todo el día básicamente, y eran pequeños escritos, ¿no? Como cosas que yo sentía. Y ahí fui trabajando algo que es muy interesante, que es esta escritura más terapéutica, ¿no? Escribir porque sentía demasiado y yo necesitaba poner todo eso en algún lado y poder entenderme un poco más quizás. Y nada, sin saberlo empecé a hacer este tipo de escritura, la escritura terapéutica, que es a lo que yo hoy quiero dedicarme porque es lo que me parece más interesante y siento que quizás hay muchas mujeres a las que les sirve la escritura terapéutica, ¿no? Es como ese rato con ellas mismas, para entenderse un poco más, para hacerse preguntas, para estar con ellas, ¿no? Como quizás estás escribiendo algo que agradeces, ¿no? Pero bueno, ¿me entendés? ¿No? Como ese rato que te guardás para vos. La escritura es una gran herramienta para eso y a la vez estás conectando con lo que sentís y quizás con entender un poco más lo que sentís, lo que te pasó, lo que te atraviesa. En mi newsletter hay muchas veces que, bueno, yo comparto muchas reflexiones, ¿no?, al respecto y me responden y me dicen a mí la escritura me atravesó toda la vida, o siempre tuve las ganas de escribir pero quizás nunca pude realmente llegar a hacerlo, o tuve etapas de no escribir. Como que hay muchas personas que hacen este tipo de escritura, y creo que lo mágico en esta escritura es que no necesitas nada más que un cuaderno y una escritura, ¿no? Un cuaderno y una lapicera, o un lápiz, lo que vos quieras, o bueno, la computadora. Yo siempre recomiendo la escritura así, con un cuadernito y una lapicera, porque es otra forma de conectar con lo que sentís también, ¿no? Como que se despiertan otras áreas del cerebro cuando escribimos a mano. Entonces es mucho más interesante quizás lo que pasa cuando hacemos algo más manual, como incorporando al cuerpo también, valga la redundancia, incorporando al cuerpo, porque bueno, pasan otras cosas. Es un poco más lento todo el proceso y eso es bueno, sobre todo en esta época. Pero en fin, a lo que voy es,
esta escritura, la que yo propongo, la que James Pennebaker, que yo lo leo mucho a él porque, bueno, es uno de los que inició este tipo de escritura a través de unos estudios que hizo, pero bueno, en fin, no voy a hablar de eso acá. Es básicamente vos sentada un rato con vos misma, escribiendo lo que te pasa, lo que sentís. Muchas veces quizás necesitas ejercicios disparadores porque si nunca lo hiciste decís, no tengo nada para decir, pero te juro que siempre tenemos algo para decir. Estoy segura de que tenés muchas cosas adentro que quizás no compartís tanto o dejas para el final o fingís un poquito de demencia. Todas tenemos algo para contar, y lo más interesante es que no tenemos que ser buenas en esto, simplemente tenemos que decir lo que sentimos, básicamente. Lo lindo de este tipo de escritura es que no tenemos que ser Borges, Enríquez, Cortázar, ni siquiera tenés que conocer a esas personas para poder escribir. Bueno, nunca necesitas conocerlos, pero en fin, en esta escritura menos. O sea, la parte gramatical, lo más estructural o la puntuación queda totalmente relegada a otro plano. Eso no nos importa acá porque nadie va a leerte más que vos. O sea, lo que importa es que vos misma entiendas lo que estás escribiendo. Nada más que eso. Entonces te animo a que lo pruebes, a que lo intentes, a que pierdas y saques ese miedo de ay, yo no soy escritora, yo no podría ser escritora. Porque, no sé, quizás en un punto tenés ese sueño de algún día quiero publicar un libro, quiero escribir algo, un cuento, una novela, lo que sea, una crónica. Empezar a escribir así, este tipo de diarios quizás tuyos, también hace a esa futura escritora que hay dentro tuyo, si así lo querés, si ese es tu sueño, por ejemplo. Porque estás practicando, estás escribiendo, y para convertirte en escritora hay que escribir, hay que leer y hay que escribir y hay que leer y hay que escribir, y así mucho tiempo. Pero en fin, voy a eso, ¿no? O sea, quizás es un primer paso para en un futuro convertirte en escritora. ¿Quién sabe? Si tampoco tenés ese sueño, también este tipo de escritura nos sirve muchísimo porque es reconectar con vos. Es reconectar con lo que sentís, con lo que querés. Hay muchas mujeres que están en mi newsletter que me cuentan que les pasa un poco lo mismo que a mí, que toda la vida vivieron un poco como en el último lugar, ¿no? Como dejándose siempre para el final, no sabiendo muy bien qué les pasa. A veces es raro preguntarte a vos misma, che, ¿estoy bien? ¿Esto que estoy haciendo me gusta? Quizás porque no nos gusta la respuesta, ¿no? Quizás porque no queremos escucharnos decir la verdad, ¿no? Lo que sentimos realmente de las situaciones. Pero bueno, en el cuaderno nadie va a leerte, entonces ahí podés liberarte y después ves qué haces con eso. Muchas veces queda ahí, otras podés volver a eso y entender un poco más y ver si querés tomar acción sobre lo que escribís. Pero sabe que es un lugar en el que podés decirte lo que quieras y esa es una gran libertad, creo yo. Y yo tengo como una pequeña frase que es acá no se escribe bien, acá se escribe, no importa cómo salga, no importa, es escritura más sin formas. En un newsletter hace poco, es un newsletter que mando los martes y los domingos. Reflexiono sobre la escritura, sobre lo que nos pasa, sobre estos cambios que vivimos. Siempre invito a que se sumen mujeres, pero puede hacerlo cualquier persona en realidad. En uno de los últimos newsletters que mandé, estaba hablando de esta escritura, ¿no? Como más sin tantas exigencias y más sin formas.
y propuse que jueguen un poco en su cuaderno y que empiecen, en vez de ir por la izquierda, empiecen por la derecha, den vuelta al cuaderno y empiezan por ahí, escriban todos juntos, sin puntos, sin nada, todos juntos, todas las palabras juntas, que nunca termine, o escribir todo muy separado, o escribir en un pequeño, dibujar un rectángulo en algún lugar de la hoja y ahí escribir algo, escribir una palabra por hoja, así. A vos se te ocurrirán más seguramente, pero esa es la cuestión, jugar y salir de la exigencia y salir de él, tengo que empezar por la izquierda, terminar acá, ponerle la coma, poner el puntito final, no. Está hermosa esa escritura, pero se la dejamos a alguien más, así que tranqui vos, jugá. Date un ratito para jugar con vos misma y esa es mi propuesta de este video. Espero que te haya gustado. Comparto o intento compartir todas las semanas algo sobre escritura. Reflexiones, algo que aprendí nuevo sobre la escritura, reflexiones, cosas que aprendo sobre la escritura o ejercicios también. Así que nada, si te gustó, te puedes suscribir y nos vemos en el próximo video.